Buenos días, el día de hoy voy a hablarles de las ideas políticas más importantes de cada época, resaltando al autor o pensador y su idea y cómo estas ideas han influido o matizado también en el fenómeno de la corrupción, que es un fenómeno que ha sido constante en las sociedades humanas y que se adapta pues a las estructuras de poder de cada época. Empezamos entonces con la época clásica y el pensador Platón. Él es considerado como uno de los fundadores de la filosofía política con su obra La República. Nos muestra entonces el mito de la caverna, donde simboliza de esta manera pues la ignorancia humana y la dificultad de ver la verdad, el poder de la educación para liberar la mente, el rechazo social y cómo se cuestionan las creencias establecidas. Entonces, el mito de la caverna puede relacionarse directamente con la corrupción, siendo esta una sombra, porque muestra cómo las personas viven acostumbradas al engaño y a la manipulación. Luego pasamos a la Edad Media, que fue pues un periodo fundamental para la construcción del pensamiento occidental. Acá está el pensador San Agustín, que fue uno de los pensadores más influyentes del cristianismo medieval. Con su obra La ciudad de Dios, explicó que existen dos ciudades, la ciudad terrenal y la ciudad divina, orientada pues a la salvación. Acá vemos entonces cómo la corrupción está en el gran abuso de poder por parte de la iglesia y del clero. Luego pasamos a la Edad Moderna, que no fue solo un cambio de época, sino un cambio de paradigma, porque ya estaba, digamos, la revolución en el individuo y su relación con el poder. Está el movimiento de la Ilustración, que es el denominado siglo de las luces, y aquí el pensador que sobresale es Immanuel Kant, con su concepto entonces de la salida del hombre de su minoría de edad, relacionado a esto con la salida del hombre de su ignorancia, de lo que estaba pasando anteriormente con el abuso de poder de la iglesia y ese oscurantismo. Entonces quiere Immanuel Kant poner de primero al individuo y cómo él puede lograr su libertad saliendo de la ignorancia. Luego está entonces el contractualismo, que es la corriente filosófica y política que explica el origen del Estado como un acuerdo entre individuos libres. El pensador que sobresale es Thomas Hobbes como uno de los principales contractualistas, y el origen de su postura partió del conflicto de todos contra todos dentro del estado de naturaleza, soportando su idea en una autoridad que garantiza la seguridad de cada individuo. Aquí se ven ya los problemas de las desigualdades. Pasamos entonces a la edad contemporánea, con unas teorías como el liberalismo, que va surgiendo entonces entre los siglos XVII y XVIII, luego de la salida del absolutismo, de las monarquías, y pasando pues por la época de las revoluciones más grandes, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. Este va defendiendo entonces la libertad individual, los derechos humanos, la propiedad privada y la democracia representativa. Acá en el liberalismo podemos resaltar a John Locke, considerado el padre del liberalismo clásico, que defendía que todas las personas tenían derechos naturales que ningún gobierno puede quitarles, como la vida, la libertad y la propiedad. En el marxismo, entonces, esa teoría analiza la sociedad a partir de las relaciones económicas y la lucha de clases. Se abre entonces el cuestionamiento de la desigualdad de clases. Acá resaltamos a Karl Marx, que sostenía que la historia de las sociedades está marcada por la lucha de clases. Entonces, pues quieren ya no tanto al individuo, sino al valor comunitario. En el feminismo, que es otra corriente, este analiza las desigualdades de género y las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Sostiene que muchas formas de discriminación están relacionadas con estructuras patriarcales presentes en la sociedad. Una de las grandes pensadoras o representantes de esta corriente fue Simone de Beauvoir. Con su obra más conocida, El segundo sexo, afirmó que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Con esta idea, pues ella señalaba que la sociedad asigna roles, comportamientos y expectativas diferentes a las mujeres, generando desigualdad.
Con el comunitarismo, esta corriente critica el exceso de individualismo y resalta la importancia de la comunidad y los valores compartidos. Acá resaltamos entonces el pensador Michael Sandel, que critica la idea que las personas son individuos totalmente independientes. Él defiende entonces la responsabilidad social, valora la solidaridad y la vida comunitaria. El postestructuralismo, por último, es la última corriente. Cuestiona las verdades absolutas y analiza cómo el lenguaje, el discurso del poder influyen en la sociedad. Pensadores entonces como Michael Foucault estudiaron cómo las instituciones ejercen control sobre las personas, cómo los medios de comunicación influyen en la percepción social, instituciones y pueden controlar conductas. Entonces, como podemos ver, al cambio del tiempo, lo que no ha cambiado es la corrupción cambia por la época, depende del Estado, del abuso de poder o quién esté ejerciendo ese abuso de poder. ¿Sí? Ya llámese por género, llámese por el clero, por el sistema feudal, por las instituciones que controlan la verdad. Entonces, vemos cómo se ha matizado y cómo ha cambiado la corrupción de una época a otra, llamándola de distinta forma, pero corrupción al fin y al cabo. Muchas gracias.